Buenos días a todos, espero que estén súper bien, iniciando esta semana, ya casi cerrando el mes y con ganas de poder arrancar con fuerza lo que queda de este interesante año. Una cordial bienvenida a Santiago y a Daniel, que son nuestros expertos del día de ahora que nos acompañan. Daniel es salvadoreño y nos acompaña desde alguna ciudad cercana por aquí, en latitudes cercanas en El Salvador, y Santiago nos acompaña desde, si no me equivoco, desde Bogotá. ¿Cómo está Santiago? Bienvenido. Muy bien, muy buenos días, José Eduardo, Daniel. Gracias, Roxana. Un gusto para todos. Así es, los saludos desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo está el frío por allá? Bueno, hay momentos bastante fríos, pero ahorita tenemos una época algo calurosa, pero nada Ah, comparable con lo que ustedes tienen. chulísimo. Bienvenido, Daniel. Gracias, José Eduardo. Es un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias. Pues a ver, en INSEAD hemos estado todo este año bastante activos a nivel de programas nuevos que queremos ofrecer al mercado y con nuestros aliados de la Sergio Arboleda, que es una de las mejores universidades de Colombia, donde Santiago también es decano asociado, hemos estado con una producción bien interesante. Hemos estado conscientes de la importancia de generar valor a través de la formación para ejecutivos así como ustedes, que andan buscando contenido de alto nivel y aplicación práctica. Y justamente el tema de la gestión de datos y todo lo que se maneja con el concepto de data driven ha sido un tema que con Santiago pues hemos profundizado bastante. En esta ocasión invitamos también a Daniel por su experiencia también en uno de los temas que vamos a ver en este programa y pues con mucha satisfacción les presentamos en esta jornada el posgrado internacional en ciencia de datos, que es una nueva apuesta que estamos desarrollando, que creemos que va a ser de con mucho atractivo para los que están escuchando y pues sin mucho preámbulo quisiera aprovechar en darle la bienvenida a Santiago y a Daniel de nuevo y dejarlos para que nos puedan compartir esta tremenda presentación que me acaban de enviar hace un ratito. Ya me la hojeé, como decimos, y estamos súper emocionados para poder compartirles a ustedes. Así que, Santiago, te comparto el micrófono. Bienvenido. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, José. Bueno, quiero contarles muy rápidamente que desde la Universidad Sergio Arboleda hemos ya tenido varios años en conjunto, en trabajo en conjunto con ICEAE, con FEPADE. Y bueno, queremos el día de hoy darles a conocer a ustedes este posgrado internacional en ciencia de datos. Es otra de nuestras interesantes apuestas académicas para desarrollar formación en estas áreas tan necesarias para las organizaciones. Este es un programa que, para ir ya un poco en materia, eh, viene a cubrir una necesidad y es tal vez generar conocimiento de base para poder abordar la ciencia de datos y la analítica para poder tomar mejores decisiones y poder hacer uso de herramientas tecnológicas con una mayor profundidad conceptual y práctica. Hemos identificado que si bien hay diferentes opciones y alternativas de aprendizaje y de conocimiento para desarrollar, por ejemplo, soluciones a través de programas como es Python o R u otro tipo de soluciones, hemos identificado que de golpe hay algún vacío conceptual sobre la parte de estadística, sobre la parte matemáticas, un poco sobre esta ciencia de información y ciencia de datos que es importante inicialmente cubrir para poder de manera continua, pues hacer ya una formación mucho más técnica que nos permita realizar aplicaciones en ámbitos ya más empresariales o de investigación o técnica. Bien, entonces, bueno, queremos el día de hoy explicarles cómo es el funcionamiento de nuestro programa, darles a conocer los módulos, algunos lineamientos generales, algunos ejemplos prácticos. Junto con Daniel estaremos conversando y comentando el detalle de cada uno de los módulos. Y bueno, al final daremos un espacio de preguntas o inquietudes para resolverlos. Así que bueno, Daniel, te cedo la palabra. Gracias, Santiago. Vamos a empezar a ver, primero a platicar por qué es la importancia de la estadística en la ciencia de datos. La ciencia de datos o data science es un tema que, igual que la inteligencia artificial,
es bien comercial, ¿verdad? Es bien común, pero ¿por qué tiene que ver la estadística o cuál es la importancia dentro de todo eso? Primero, vamos a enfocarnos en tres aspectos. La comprensión de datos, ese es uno de los principales roles de la estadística. Nos va a servir para proporcionarnos herramientas para poder describir, visualizar y entender los patrones y las tendencias que hay ocultas dentro de nuestros datos. Nosotros podemos tener una gran cantidad de datos como compañías, como líderes empresariales, pero la estadística nos va a dar estas herramientas necesarias para poder comprender y comprender todas esas relaciones que están ocultas. El otro aspecto que tenemos importante acá del rol de la estadística es la inferencia y la predicción. La estadística nos va a poder permitir generalizar a través de muestras. Nosotros en nuestro día a día, en nuestras compañías, no vamos a poder ocupar toda la población de datos. Nosotros no podemos saber por ejemplo, qué opina todo El Salvador o qué opina toda la población de mi producto. Lo que hacemos es una muestra. Aquí seleccionamos un conjunto de datos representativo para poder hacer un análisis adecuado y un análisis que sea más preciso, ¿verdad? Y esto nos va a servir también para evaluar relaciones entre las variables y desarrollar también, ya comprendiendo los datos, modelos predictivos, saber qué va a pasar. Y el tercer punto es la evaluación y la toma de decisiones. La estadística nos va a ofrecer métodos para evaluar de manera mucho más precisa la confiabilidad de los modelos que estamos ocupando y también los resultados de los datos que nos arroja estos modelos. Nos va a facilitar de esta manera la toma de decisiones. Aquí es donde nos convertimos en data driven. No solo es sacar un número de un reporte, sino que es saber y entender por qué ese número y tener también ciertos criterios para saber la confiabilidad de los datos que estamos tomando en cuenta. Veamos un ejemplo práctico. ¿Cómo podemos eh, poner en práctica esta importancia de la estadística? Eh, Veamos un ejemplo de una estrategia omnicanal. Esto es un caso general que se presenta en la industria de retail. Tenemos varias promociones en diferentes canales. Podemos tener nosotros trabajar para nuestra compañía que vende productos en tiendas físicas y en tiendas en línea. Tenemos una sola estrategia para toda la compañía. Y nosotros planteamos lanzar una nueva línea de producto para que nosotros podamos obtener y maximizar esa rentabilidad. Queremos diseñar una estrategia de promociones que sea eficaz. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasos son los que tomamos? Vamos a recolectar estos datos históricos y analizamos en las promociones, cómo se ha comportado el mercado con promociones anteriores similares. Y nosotros detectamos en base a este análisis que las promociones que lanzamos en las tiendas en línea tienden a aumentar las ventas en este canal, ¿verdad? En el canal en línea, pero tienen poco efecto en las ventas físicas. Usando técnicas estadísticas, podemos desarrollar un modelo predictivo para ver el impacto que tienen las promociones en ambos canales. Nosotros, pues, en esta compañía podemos diseñar a través de estos insights que hemos encontrado de este modelo, una estrategia que maximice, pues, las ventas total en ambos canales, ofreciendo promociones específicas para clientes en línea y otras promociones para los clientes que compran en nuestras tiendas físicas. Evaluando el resultado de cada estrategia, podemos observar que hay un aumento significativo en las ventas totales si hacemos la comparación con la estrategia antigua, ¿verdad? Evaluándolo ambos canales por individual. En este ejemplo, la estadística es fundamental para analizar el impacto de las promociones de venta y desarrollar una mejor toma de decisiones, optimizando también nuestros recursos. Ya tenemos un modelo
con cierta robustez y nos da cierto nivel de confiabilidad para saber en qué punto pues, tenemos que desarrollar las promociones en el canal online y en el canal de tienda física. Nos va a servir para evaluar también el proceso de toma de decisiones, el proceso de evaluar los resultados que hemos tenido de los modelos. Esa es una de las ventajas que tenemos al ocupar estas técnicas estadísticas. Bueno, aquí le dejo la palabra a Santiago para que nos explique el contenido del programa. Muy bien. Entonces, a partir de este ejemplo que Daniel nos ha comentado, nuestra propuesta académica de este posgrado va a incluir 5 módulos. Bueno, voy a leerlo rápidamente y en breve doy una explicación detallada. Vamos a tener un primer módulo que hemos denominado Fundamentos de Análisis de Datos. A esto le vamos a agregar el uso de ChatGPT. Ustedes saben que estas herramientas de inteligencia artificial hoy son muy necesarias y muy útiles para hacer unos automatismos y generar una simplificación importante, inclusive para el análisis de datos. Vamos a tener un segundo módulo, obtención y preparación de datos, módulo 3 denominado análisis descriptivo y visualización, módulo 4 un análisis inferencial y un módulo 5 unas técnicas avanzadas de análisis. Vamos a mirar entonces el primer módulo. Queremos obviamente hacer un resumen muy general de lo que el módulo plantea. Estaremos pues a su disposición el equipo, tanto ICEA como el de la Universidad Sergio Arboleda, para aclarar cualquier duda que usted tenga en cada uno de los módulos. Pero en este módulo trabajaremos en esencia la parte básica, fundamentación. Vamos a hacer una buena revisión de lo que es la estadística del análisis de datos desde lo fundamental, qué son las variables, los tipos de datos, cuándo yo tengo que usar una variable, cuándo es un dato, cuándo es una información, y empezar un poco a entregarles lo que tiene que ver con las medidas de tendencia central, dispersión y distribuciones de probabilidad. Pero todo esto lo vamos a enmarcar en el uso de Excel, acompañado pues, de herramientas de automatización y optimización de ChatGPT. Perfecto. Este sería nuestro primer módulo, que en términos generales pues, es un módulo de apertura, de fundamentación, de recordar un poco todas estas técnicas iniciales de estadística, que recuerden algo. El análisis de datos y la analítica y todo este tema de ciencia de datos no es solamente uso de tecnología, tal vez es uno de los grandes mensajes que yo quiero enviarles, que si bien la tecnología pues tiene un rol importante acá, pero lo que hemos aprendido ya varios años trabajando en estas áreas es que pues debemos profundizar en el conocimiento estadístico matemático, porque de lo contrario, cuando se quieran usar diversas herramientas digitales, pues el usuario, el decisor, no va a entender cómo o qué debe usar en esas herramientas, qué análisis debe hacer desde los resultados que esas herramientas tienen. Entonces, por eso, pues es importantísima la fundamentación, ¿no? Bueno, eh, bien, vamos hacia adelante, Sí, Daniel, por favor. gracias, Gracias. Santiago. Veamos un caso práctico de cómo podemos ocupar este primer módulo. ¿Qué vamos a aprender y cómo lo vamos a poner en práctica? Veamos a Diana, un gerente de inventarios. ¿En qué podrías utilizar el análisis de datos? Diana podría utilizar estos conocimientos de estadísticas que ha aprendido en este módulo para analizar la demanda histórica de los diferentes productos que está llevando, que ella gestiona, calcular las medidas como la media, la mediana y la desviación estándar, le puede servir para entender la variabilidad de sus datos y las tendencias de sus productos. Acá la variabilidad le puede servir también para medir el riesgo asociado a cierta implementación de una iniciativa, optimización de inventario. Lo que vamos a ver aquí en este módulo, ocupando en este caso esta herramienta particular, Solver, en Excel, pues ella puede encontrar la cantidad óptima en cada producto que debe mantener en el inventario. Dashboard interactivos. Este es otro tema que vamos a ver en este módulo. Ella puede crear en Excel y monitorear el rendimiento de su área que está gestionando, ¿verdad? Puede ver en tiempo real el comportamiento de ventas, el inventario y el costo de almacenamiento interno. Los drivers de negocio que ella le interesa. La automatización. Ella puede implementar macros con ayuda también de ChatGPT
para generar el código y hacer más fácil la implementación en Excel para poder automáticamente generar informes y ahorrar tiempo y minimizar el error. El tener automatizado ciertas tareas nos ayuda también a minimizar los errores. Y el último punto que podríamos aplicar, Diana podría aplicar, es la toma de decisiones. Gracias a todo este análisis de datos y las visualizaciones, ella puede tomar decisiones más informadas. Y esto le va a resultar en un aumento de las ventas y una disminución de los costos de almacenamiento, ¿verdad? Lo que le interesa a esta gerente. Bueno, continuamos con el Perfecto, siguiente Daniel. módulo. Vamos entonces al segundo módulo. Como la analítica es una disciplina, y esta ciencia es una disciplina que requiere una materia prima denominada datos. Vamos entonces a tener un segundo módulo que va a tratar las diversas temáticas de diseño de cuestionarios, cómo obtengo la información, esos instrumentos, esos métodos efectivos de recopilación de datos, de información, técnicas de muestreo para obtener muestras representativas. Recuerden que pues, en análisis de datos debemos tener un nivel de confianza adecuado para poder a partir de allí tomar decisiones. Limpieza y procesamiento de datos y transformación de datos para su posterior análisis, ¿no? Es decir, cómo buscar todos esos engranajes que nos permitan tener una mejor disposición de datos, que en muchas de nuestras empresas y en muchas de nuestras actividades de investigación o de investigación de mercado, por ejemplo, bueno, a veces creemos tener datos, pero desafortunadamente más bien la realidad de la calidad y del volumen y de la cantidad de datos en estos entornos no son los adecuados. Veamos entonces un ejemplo de cómo podemos ver esto. Gracias, Santiago. Veamos otro caso de uso. A Luis, un gerente de marketing. ¿Para qué puede ocupar el diseño de cuestionarios? Luis puede crear una encuesta de satisfacción a sus clientes y comprender las necesidades específicas y las preferencias de cada uno de sus usuarios o sus clientes. Puede utilizar también todas estas técnicas que se van a aprender para maximizar el uso de los datos y también maximizar la participación de sus clientes. Otro tema que se va a ver, ¿verdad? Es el diseño de preguntas, utilizando las habilidades que se van a revisar en este módulo, puede obtener preguntas mucho más útiles sin, este es un punto importante, ¿verdad? Inducir un sesgo. Con el diseño adecuado de las preguntas le puede ayudar a obtener más precisión en su toma de decisiones. También los métodos de muestreo le va a servir a Luis para asegurarse que la encuesta que está desarrollando refleje la realidad de la problemática que está investigando y obtenga una base representativa de clientes, de sus clientes, y le ayude a mejorar la confiabilidad de sus datos. Ya va a tener cierto nivel de confianza, va a ser un nivel de rigurosidad más preciso y más exacto. Con la parte de recopilación de datos, él va a poder implementar encuestas en línea, entrevistas y todos estos métodos que se van a revisar para recoger su información para diferentes segmentos de mercado que él quisiera analizar. Con el procesamiento de datos, Luis puede, por un proceso de limpieza, puede manejar, identificar los valores atípicos o los valores outliers. Esos son valores importantes. ¿Cuáles clientes son los clientes que le generan más ingresos o los clientes que tal vez pueden ser un cliente 1 millón que vino y compró una gran cantidad de sus productos? Identificando esos valores atípicos con técnicas estadísticas, también él va a poder identificar también qué hacer, cómo manejar los valores faltantes y estandarizar también las variables para que el análisis pueda ser un poco más riguroso. Y el último paso en la transformación de datos, lo que se va a ver en la última parte del módulo, él va a poder transformar sus datos para que sea más fácil el análisis y pueda sacar conclusiones más útiles y genere iniciativas accionables en su estrategia de marketing. Perfecto. Bueno, fíjense que ahí pasamos al módulo 3. El módulo 3
ya inicia con la primera gran perspectiva del análisis de datos. Fíjense un poco la secuencia que vamos teniendo. Primero, pues un contexto, fundamentación de análisis, de estadística y de la parte introductoria de este tema. Luego, pues un tema de dónde recopilo datos, cómo los obtengo, cuestionarios y demás. Y bueno, un módulo 3 que va a enfocarse en la primera perspectiva del análisis de datos, que es todo el componente descriptivo y de visualización. Entonces vamos a hablar de la exploración de datos, medidas de tendencia, análisis univariado y bivariado, tablas de frecuencia, distribuciones de frecuencia, y vamos entonces a entrar al final con algunas gráficas y visualizaciones para el análisis descriptivo. Aquí lo importante es describir, pues, desde los datos, patrones, comportamientos, elementos que nos permitan a través de los datos identificar mejores oportunidades para describir hechos, fenómenos, y que desde ese componente visual pues sea más fácil la explicación y la transmisión de la información que los datos nos permiten obtener. Gracias, Santiago. Veamos un caso práctico de la implementación de los contenidos de este módulo. Francisco, un gerente de ventas. Con la exploración de datos, él puede recopilar y examinar todos los datos que tiene disponible de las ventas históricas y con las ventas mensuales y las ventas por producto y las ventas por región, hacer un análisis univariado y bivariado. Aplicando este tipo de análisis, él va a poder entender las distribuciones de sus ventas en diferentes meses y en diferentes categorías de productos. Utilizando también este análisis bivariado, él también va a poder entender cómo se relaciona las variables, por ejemplo, el tiempo, la temporada específica en las ventas o la ubicación geográfica y cómo afecta estas variables específicas a sus ventas. Las medidas de tendencia central, la dispersión y la posición, él puede calcular la mediana, la moda y las demás medidas de tendencia central de sus ventas para identificar patrones específicos y utilizar estas medidas para poder entender la variabilidad de sus ventas. Con las tablas de frecuencias, él va a poder entender qué productos son los más populares, los más importantes y en qué meses específicos. Utilizando gráficos visuales, él va a poder comparar las ventas mensuales o anuales, puede emplear histogramas para poder entender la frecuencia en ciertos rangos de ventas y entender en qué rangos específicos tiene que prestarle más atención como gerente de ventas y va a poder entender visualmente las relaciones entre variables específicas como la publicidad y las ventas. Utilizando también gráficos avanzados, la última parte del módulo, como el diagrama de cajas y bigotes o boxplot, él va a poder identificar valores atípicos o outliers en sus datos de ventas y puede implementar también gráficos de línea para poder ver las tendencias a lo largo del tiempo. Y aquí los dejo con el cuarto módulo. Bueno, fíjense que en el cuarto módulo continuamos con esta secuencia y esta línea de tiempo del conocimiento de la ciencia de datos. Entramos en la segunda perspectiva del análisis de datos, que es el conocimiento de análisis inferencial. Este es un módulo tal vez de los más importantes porque esta es la base de algo que se conoce como el Machine Learning. Vamos a hablar de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, hablar un poco de los niveles de significancia, errores tipo 1, 2, y entraremos en todo lo que son los modelos de regresión, ¿no? Y análisis de correlación tanto lineal como múltiple, pues que son modelos supervisados de Machine Learning que son la base para inclusive el desarrollo futuro de ejercicios de inteligencia artificial, ¿no? Pero esta es la base del análisis inferencial, y es un análisis muy importante para poder tomar decisiones, poder realizar pruebas de hipótesis que pues bueno, conduzcan a conclusiones importantes que movilicen desde el punto de vista de hechos y paradigmas muchas veces en las organizaciones o en procesos de investigación, ¿no? Entonces, bueno, es un módulo tremendamente importante y bueno, que al final pues es completamente necesario como la segunda perspectiva del análisis de datos, el análisis inferencial. Gracias, Santiago. Veamos un caso práctico. Claudia, una investigadora científica, ocupando los intervalos de confianza, ella va a poder estimar pues el intervalo de la incidencia de cierta enfermedad respiratoria como investigadora científica epidemiológica y estimar pues ese parámetro estadístico de toda la población a partir de una muestra.
Esto le va a ayudar a entender qué tan precisas son las estimaciones que está haciendo. Entender los conceptos del error tipo 1 y el error tipo 2 le va a ayudar a tomar decisiones más informadas, porque va a poder comprender la significancia de los resultados y de los hallazgos que ha encontrado. Y también va a poder comprender los riesgos asociados a la toma de decisiones incorrectas si no aborda este tipo de errores. Claudia, usando las pruebas de hipótesis, va a poder determinar si hay una diferencia significativa en la incidencia de las enfermedades respiratorias que está estudiando en diferentes grupos y en diferentes niveles de exposición a contaminantes específicos. Con la regresión lineal, ella va a poder modelar la relación entre la exposición de los contaminantes y la incidencia de esta enfermedad respiratoria que está estudiando. Y va a poder saber si hay contaminantes que podrían estar afectando con cierto grado de incidencia estas enfermedades. Con la regresión múltiple va a poder modelar las relaciones entre múltiples variables independientes. Y una vez Claudia haya concluido todos estos análisis, puede desarrollar un modelo para poder predecir la incidencia de las enfermedades respiratorias basado en los niveles de contaminantes que ha estudiado. Veamos ya el último módulo, las técnicas avanzadas de análisis. Bueno, y entonces en esa línea pues llegamos a un nivel ya más avanzado, en donde pues entramos ya en un análisis más prescriptivo, eh, haciendo análisis de segmentaciones y clustering, las técnicas propiamente, la evaluación del clustering, y vamos a hacer todo lo que es el análisis prospectivo y predictivo del análisis de series de tiempo, ¿sí? Proyectar hacia adelante información para poder anticipar comportamientos en el ahora. Esto obviamente incluye pues modelos y pronósticos de serie de tiempo, introducción a análisis de series de tiempo y toda esta parte de modelos no supervisados de clustering, ¿no? Entonces, pues cerraríamos con unas técnicas ya avanzadas, que bueno, al final ya esto nos dejaría en un punto adecuado para ahora sí entrar en el uso de tanto herramientas ofimáticas, softwares y otro tipo de soluciones que nos permitan pues utilizar la ciencia de datos para generar valor. Adelante, Daniel. Gracias, Santiago. Veamos el último caso. El Rodrigo es un gerente de créditos en un banco. ¿Cómo puede ocupar la segmentación de clientes? Algunos modelos que se van a revisar en el módulo. Él puede aplicar técnicas de segmentación para identificar diferentes perfiles de clientes en función del historial crediticio, el ingreso, el nivel de deuda y otros factores que él puede considerar relevantes. Y esto le va a poder permitir a personalizar los términos y condiciones, también saber el nivel de riesgo asociado al segmento específico de cada uno de sus clientes. El clustering para análisis de riesgo, él puede utilizar los modelos que vamos a revisar, los de Cummings, para agrupar las solicitudes de crédito en grupos homogéneos. Y esto le va a permitir caracterizar a sus clientes con estos factores determinantes. Y esto le va a facilitar la evaluación de los riesgos y la toma de decisiones más informadas a la hora de la aprobación de sus préstamos. Con los grupos de clientes identificados, Rodrigo va a poder desarrollar modelos de evaluación de riesgos específicos para cada segmento de riesgo. Y esto le va a permitir evaluar de una manera más precisa la probabilidad de incumplimiento de el impago, y también le va a ayudar a determinar la cantidad de préstamos adecuada, óptima, y la tasa de interés también que maximice también su rentabilidad. Con el análisis de regresiones de series de tiempos, él va a poder aplicar este tipo de análisis para poder predecir los datos históricos a través de los datos históricos de pago, los reembolsos, utilizando los modelos, por ejemplo, el ARIMA que se va a revisar. Él puede predecir los pagos futuros y anticiparse a posibles problemas de reemplazo. Integrando toda esta información de segmentación de clustering y series de tiempo, él va a poder estar en una posición
más sólida para la toma de decisiones en su área específica, sobre la aprobación de sus préstamos que tiene a cargo y el establecimiento adecuado de los plazos y las tasas de interés para poder implementar de una mejor manera las estrategias de recuperación de ingresos en caso de retraso de pagos. Gracias. Te dejo la palabra, Rodrigo. Santiago. Bueno, muy bien, de esa manera, pues hacemos una breve explicación del contenido curricular. Seguramente hay varias preguntas que ya les vamos a responder. O bueno, de manera adicional, nos gusta mucho contarles el perfil de nuestros profesores. Tenemos a Julián Peña de Colombia. Él es el actual Data Manager para el Citibank de Colombia. Es investigador científico, analista de datos y tiene, bueno, mucho conocimiento en herramientas como R y Python, pero también en Excel. Tiene un par de libros desarrollados, es especialista en finanzas, tiene una maestría en comercio internacional, una maestría en matemática aplicada, es consultor financiero y a la vez formador universitario. En el caso de Daniel, quien nos ha acompañado el día de hoy, él es consultor independiente en ciencia de datos, catedrático en el máster de ciencia de datos e inteligencia artificial en México, una maestría en estadística aplicada para la investigación, y bueno, otros posgrados internacionales y otras maestrías en el ámbito de decisiones de negocio, gestión estratégica y es licenciado en ciencias de la computación. Bueno, de mi parte, bueno, yo tengo una experiencia de más de 20 años en cargos del sector real y gobierno académico. En los últimos años me he dedicado específicamente a realizar temas de consultoría a través de la representación de una empresa ecuatoriana que, bueno, se dedica a este tema de gobierno de datos y gestión de información y de datos. De mi parte, pues cuento con un doctorado en Administración Estratégica de Empresas, una maestría en Administración Empresarial, una especialización en Business Analytics de Cambridge Business School y un par de programas de posgrado en Matemáticas Aplicadas y Ciencias de Datos acá de Colombia. Y nos acompaña también Carlos Acevedo del Salvador, quien es consultor independiente, es catedrático en maestrías de ICEA y miembro de la American Economic Association. Tiene otros programas de maestría en economía, un PhD también en economía de Vanderbilt University, además de licenciaturas en economía y filosofía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Así que bueno, este es el equipo de docentes que nos acompañaría. Y ya por último, pues contarles un poco acerca del doble programa. Este posgrado, como otros que desarrollamos con ICEADE, lo titulamos en conjunto. Ustedes obtienen un diploma de ICEADE FEPA y también un diploma de la Universidad Sergio Arboleda. Solo para darles un muy rápido contexto de nosotros, pues somos una universidad acreditada en alta calidad. En Colombia existen más de 280 universidades. Y bueno, solamente hay un selecto grupo de 32 universidades acreditadas nacional e internacionalmente en alta calidad y bueno, nosotros somos una de estas. Tenemos una experiencia muy interesante desde nuestra escuela de negocios en el manejo de temas de analítica, no solamente con programas desarrollados en Centroamérica a través de ICEADE, sino con programas a nivel nacional. Tenemos sedes en 3 ciudades, principalmente en Bogotá, pero tenemos sedes en el norte de Colombia, en ciudades como Barranquilla y Santa Marta, y tenemos una sede, somos la única universidad latinoamericana con sede en España. Actualmente aproximadamente más de 9.500 alumnos, para que ustedes se den cuenta un poco de la dimensión de la universidad, y somos la tercera mejor escuela de negocios del país. Así que bueno, pues tiene el programa todo el respaldo de la Universidad Sergio Arboleda, tanto en el componente logístico, académico, y bueno, eso seguramente es prenda de garantía para ustedes en el marco de la calidad del programa. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la atención que nos han brindado en esta generalidad del programa. Y vamos a proceder entonces a responder algunas preguntas. Gracias, Santiago. Daniel, muy interesante toda la información compartida. Y en efecto, ya hay un par de preguntas que sería importante ver si las podemos abordar. Vamos a poderles eh, compartir para que podamos atenderlas. Ahí ustedes me comparten quién se anima. Primero nos pregunta Ana si se puede mencionar qué programas se van a utilizar para el análisis de datos y esto aplica dentro del programa. Y creo que se complementa con la misma pregunta. Si los dashboards en Excel, la transformación estará usando Power Query y Power Pivot, o eso ya se debería de conocer.
Bueno, muy Primera buena pregunta. pregunta, Ana. Mira, en general vamos a utilizar transversalmente Excel como herramienta de uso y la explicación es la siguiente. Si bien en el análisis de datos existen ya hoy varias herramientas tecnológicas como puede ser R, Python, en el marco de la visualización se puede hablar de Power BI, se puede hablar de Tableau, entre otras. Nosotros tenemos otros programas que desarrollan esas habilidades, pero hemos identificado que muchas personas llegan al uso de estas herramientas sin entender estadística, ¿sí? Entonces, el provecho que le pueden sacar a esto puede llegar a ser superficial porque no entienden lo que la herramienta pide o no entienden lo que la herramienta entrega. Y por otro lado, el conocimiento de la herramienta implica un tiempo de aprendizaje, un tiempo académico que a veces penaliza el conocimiento desde lo matemático estadístico. Entonces, nuestra propuesta de valor de este programa está específicamente al conocimiento del ámbito de ciencia de datos desde lo estadístico, desde lo matemático, para robustecer al participante en el conocimiento de la parte inicial, digamos, del conocimiento técnico, teórico, obviamente con algunas aplicaciones, sin duda, tiene un enfoque práctico, pero no queremos llegar al uso de herramientas tecnológicas por una razón, porque esto deberá venir más adelante para que de alguna manera el participante pueda llegar al uso de estas herramientas con una mejor preparación conceptual desde el marco del análisis de datos. En ese marco, sí, es probable que uno pueda en el Excel utilizar algo de Power Query, sí, eso digamos en el módulo de Julián se usa, pero no requiere un conocimiento previo. ¿Listo? Perfecto. Creo que hay una pregunta para Daniel. Nos hace pregunta José Alfredo, que Sí. cuando la posteó creo que estaba explicando el tema de las encuestas. Dice, oye, pregunté si estudiaríamos herramientas para lograr que se respondan las encuestas, ya que la mayoría no las respondemos y sentimos que nos respondan, que nos restan tiempo efectivo. La gran incógnita de cómo hacer que nuestros usuarios se respondan las preguntas que queremos, Daniel. ¿Qué pensás? Sí, vamos a ver ciertas estrategias para poder ganar esa atención de estas personas que queremos hacer estudio, ¿verdad? Sí, las estrategias se enfocan para maximizar la participación, pero sin introducir sesgos. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque no podemos ofrecer, por ejemplo, las herramientas clásicas como una promoción o darle un incentivo, porque eso puede introducir sesgos dentro de la respuesta. No vamos a poder saber la realidad adecuada, qué es lo que estamos estudiando. Si nosotros le damos un premio, va a responder la pregunta solo por ganar el premio. Vamos a revisar ciertas estrategias dentro del programa para poder maximizar esta participación, ¿verdad? Pero tomando en cuenta este factor importante, ¿verdad? El no introducir sesgos, que las personas no contesten de manera obligada o solo por contestar. Y yo secundo Gracias, algo, Daniel. eh, las encuestas es solo un instrumento de Sí, obtención de datos. De hecho, te voy a decir algo, José. Cuando tú estás Dime. utilizando tu celular, eh, digamos, la empresa digamos, de telefonía o la red social que estás usando está recabando información tuya. ¿M? Ujú. Cuando tú le das a aceptar términos y condiciones a una aplicación o una página web, todo el tiempo se están recabando datos. Entonces, si bien las encuestas es un canal, claro que sí, es un instrumento, pero no es el único. Y hoy están obteniendo datos todo el tiempo las empresas de múltiples formas y esas formas también se analizan en el marco del programa. Perfecto, Santiago. Y importante lo que decía Daniel, no queremos que vayan a haber eh, inputs de información que venga con ningún tipo de condicionamiento de sesgos también. ¿Verdad? Hay que tener ese balance de ser lo más efectivo posible. Nos pregunta Jonathan que cuáles son los conocimientos mínimos que el participante debería tener para estudiar este posgrado. ¿Habremos pensado, Santiago, alguna barra de No entrada? se requiere. No, Yo no percibo hay de ninguna que barra. estamos más abiertos, ¿verdad? Ujú. Claro, claro que sí, porque además tenemos un módulo de fundamentación, ¿sí? No requerimos un conocimiento previo. El módulo está precisamente pensado así y el programa está pensado para personas que no tienen conocimiento ni experiencia en estos temas. Así que, Jonathan, quédate tranquilo que no requerimos ningún conocimiento. Un conocimiento de pronto básico en Excel, digamos que tener algún conocimiento inicial más que suficiente, sería lo único que requerimos, pero nada profundo, un conocimiento básico es suficiente.
Em, Nos preguntan por aquí, hay varias preguntas vinculadas a los horarios, los días, las fechas y cómo nos hemos organizado. Eso lo vamos a compartir al terminar las preguntas con una lámina donde se expone cómo está toda la programación para que puedan ver, pero solamente adelantándoles, es en horario ejecutivo nocturno, horario de Salvador, para que puedan ustedes seguir trabajando y pues de noche seguir con sus estudios de formación. Em, Nos pregunta Diego, su percepción al escucharnos hablar es que pudiera tener un alto componente teórico y no sé qué tanto práctico, nos pregunta Diego. Yo más bien considero que cada uno de los módulos Daniel complementó con casos prácticos. ¿Cómo será la realidad de la implementación de esto según la visión de ustedes, jóvenes? Mira, Diego, la teoría es fundamental para poder llegar a la práctica, pero aquí buscamos un buen equilibrio, ¿sí? Te puedo asegurar que desde la estrategia docente tenemos un componente práctico después de ver cada uno de los temas, pero vas a ver teoría, porque al final, pues yo no puedo ir a hacer una aplicación sin entender qué es el marco conceptual que está realizando la aplicación para llegar a la decisión detrás de la situación presentada en el caso. Entonces, buscamos un buen equilibrio, pero hay teoría, pero también hay práctica. Y fíjate cómo lo hemos presentado en cada uno de los módulos. Viene la parte teórica y viene la parte práctica a continuación. Claro que sí, tenemos un componente práctico interesante. Perfecto. Otra preguntita más. ¿Será este programa dirigido para pequeñas y medianas empresas? ¿Será que nos pregunta también José Alfredo Soriano, que él percibe que se asume que hay existencia de datos para poderlos procesar, o habrá alguna orientación de Ujú. cómo levantar datos desde cero? Sí, vamos a iniciar desde cero. La pyme puede tener una mejor cultura de datos que una multinacional. Todo depende de la empresa, de su cultura, digamos, de el liderazgo que se tenga hacia los datos. Em, bueno, puede que haya algunos retos de presupuesto en una segunda o tercera fase de implementación e implicación tecnológica, pero inicialmente no tiene por qué haber dificultad como pyme o como empresa más grande para utilizar datos. Los datos es una decisión, es una estrategia que no condiciona al tamaño del tipo de la empresa, ¿no? Su uso. Por el contrario, creería que si la pyme quiere ser más exitosa y asegurar mejor su sostenibilidad financiera, tiene que empezar a pensar con datos, porque obviamente es más Ujú. sensible al riesgo, ¿no? Entonces, cuando no lo hace, pues las decisiones tienden a ser más intuitivas, más emocionales y con riesgo la pyme de tomar decisiones incorrectas. Quizás para ir terminando las preguntas y luego vamos a presentar ahí con Roxana la información general del programa. Nos pregunta Emilio, ¿habrán conceptos, los conceptos aprendidos llevan a un nivel introductorio o intermedio de Machine Learning, al menos a nivel teórico? Nos pregunta Emilio. ¿Qué le podemos compartir? El módulo de análisis inferencial, Emilio, te da una introducción al Machine Learning. De hecho, el hacer métodos de clustering o métodos de regresión, ya estás haciendo Machine Learning. Entonces, pues, te va a llevar a un nivel introductorio práctico y aplicado de Machine Learning. Perfecto. Pues creo que hemos abordado la mayoría de las preguntas. Creo que hay una más, perdón, que se me fue de Jorge. La aplicación práctica que viene complementada, Santiago, que hay que tener una solidez teórica, pero complementarlo con visión práctica, con la aplicación práctica, ¿serán durante el ejercicio, durante el desarrollo de las sesiones o habrá también actividades ex aula que hay que realizar para complementar? ¿Cómo lo he tenido viendo? La gran mayoría de actividades las hacemos durante las sesiones. No obstante, si el docente considera que alguna actividad para la evaluación del módulo requiere algo complementario, pues se debe tener la disposición para hacerlo, ¿no? Pero en la generalidad, las herramientas y los conceptos se trabajan en el marco de la clase. Ok. Quizás solo para concluir aquí con Mónica, que acaba de escribirnos sobre los retos cuando tenemos perfiles de entrada sin tanta experiencia técnica, que eso puede generar algún tipo de retos al momento de avanzar. Y creo que lo que hemos diseñado en este programa, si me confirma Santiago, es que hemos creado un módulo introductorio que dé una sólida base para que nos pueda ponernos en sintonía y nivelarlos
en la mayoría de los conceptos relevantes para que luego vayamos avanzando con buen camino con los demás módulos. Sí, tal cual, José. Y Mónica, obviamente, pues el curso está diseñado para apropiar en el participante una buena fundamentación, pero como todo proyecto académico también se requiere un compromiso del participante, ¿no? Es decir, pues si yo no entiendo algo, debo preguntarlo, si yo veo que en la clase no lo terminé de aclarar, pues tengo que de pronto o de manera individual tratar de profundizarlo o buscar un espacio con el docente en la siguiente sesión para aclararlo. Pero en general lo hemos detallado lo suficientemente bien para que sin conocimientos previos podamos tener una buena apropiación de este tema de ciencia de datos de manera adecuada. No siendo esto completamente excluyente, que obviamente requerimos de un compromiso importante del participante, ¿no? En el ámbito del conocimiento adquirido. Perfecto. Pues quizás antes para ir cerrando, agradecerles el espacio a ambos. Sé que Daniel ya Muchas tiene gracias a ustedes. que brincarse ahí a otro compromiso. Un gusto, Daniel, gracias por Sí, la así es. espera. Gracias. Gracias, José Eduardo. Y, Gracias, Santiago. Gracias, José. Hasta luego. y quizás Muy bien, solo bueno, para... les deseo un feliz día para todos. Gracias, José. Gracias. Que estén bien. Saludos. Chao, chao. Bye bye. Chao. Quizás para ir cerrando aquí, Rosana les va a compartir cierta información general sobre el programa para que puedan tenerlo a la mano. Posteriormente se estará enviando más información. Hola, buenos días. Bueno, sí, como mencionábamos también en la presentación, ya tenemos el programa completo y en las próximas horas pues les va a estar llegando a todos esta información, pero para darles una breve explicación, las clases se desarrollan en horario de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche. Aproximadamente son, bueno, de todos los módulos, son 10 sesiones por módulo y estos están distribuidos en aproximadamente 2 meses. Entonces, las sesiones quedan distribuidas en 2 días, 2 sesiones de clases entre semana, entonces no es tampoco digamos que un itinerario como bastante pesado de clases, sino más bien pensando en que ustedes están trabajando, pues se les ha distribuido de esa manera para que puedan conectarse sin necesidad de dejar pues sus actividades laborales. Aparte de ello, les comparto que son 100 horas de clase del mes de septiembre al mes de mayo del próximo año. En cuanto al requisito, pues por ahí ya nos comentaban los catedráticos que no hay un perfil que tenga que ser exclusivamente, que debe conocer ya previamente sobre ciencia de datos, machine learning, entre todos esos temas, sino más bien poseer un título universitario de pregrado, puede ser en cualquier carrera universitaria, y también tener conocimientos básicos de Excel. Aparte de ello, les comparto que la inversión del programa es de 9 cuotas de $145. Sin embargo, este es el plan normal de pagos, pero tenemos también las opciones con tasa cero de interés, con diferentes bancos a 12 y 24 meses, la cual también es una buena opción y está siendo muy utilizada por nuestros estudiantes, así que les invitamos también a considerar esas opciones. Vamos a comenzar el próximo 28 de septiembre, así que ya estamos prácticamente a un mes de estar comenzando clases. Y como ustedes saben, este tipo de programas que son bastante novedosos tienden a llenarse muy rápido los cupos, así que les invitamos a leer la información y que puedan tomar su decisión lo más pronto posible para que no se queden pues fuera de la primera edición, en este caso del posgrado internacional en ciencia de datos. Así que pues de los catedráticos ya los conocieron anteriormente, entonces creo que esa era la información que realmente nos hacía falta compartirles. Ok, Lick, si gusta, Gracias, Rosana. ¿Perdón? le cedo la palabra a usted. Gracias, Rosana. Bueno, gracias por el tiempo a todos. Esto es lo que le queríamos compartir. Realmente hemos articulado este proyecto con mucho esfuerzo y con mucha dedicatoria para poderles darles un contenido de valor con catedráticos que tienen la capacidad para conocer los temas, los han vivido y saben enseñarlos. Y pues, quizás el único requisito es tener un título de pregrado, ya que ese es un requisito que tenemos como mínimo en ICEADE
porque nos enfocamos a nivel de profesionales ya son graduados de alguna profesión, ¿verdad? Así que, por favor, estén pendientes de la información que le vamos a enviar y les deseamos muchas bendiciones en su día. Las clases serán virtuales, pero en sincrónicas, en tiempo vivo, Mónica, ¿verdad? Los horarios son los que dijimos y hemos identificado que a nivel de programas cortos como estos hay mm, una demanda todavía bastante relevante en mantener este tipo de programas en línea. Así que pues cualquier pregunta, todos nuestros canales estarán abiertos para poderles apoyar y les deseamos éxitos en su gestión. Saludos.